Demet Özdemir y esa respuesta que te deja pensando. Vacío en el corazón. Madre mía, qué titular. A ver, que aquí venimos a hablar de salseo de verdad, ¿eh? Demet Özdemir, la que nos roba el sueño con esa mirada, ha soltado una bomba. Y no es una bomba cualquiera, no. Es una de esas que te hacen fruncir el ceño y decir, ¿qué me está contando esta mujer? Resulta que le han preguntado como siempre no sobre su vida amorosa, sobre si está soltera, si tiene a alguien, si ese corazón late por alguien, lo típico. Y ella, con esa carita de no haber roto un plato zas, suelta una frase que te deja helado. Para ser honestos, a mí esto me huele a un montón de cosas. Primero, a que la prensa no la deja en paz. No pueden dejar a la chica vivir tranquila. Siempre detrás de ella, buscando el mínimo detalle para sacar un titular jugoso. Y ella, pues se defiende como puede, ¿no? Pero esta vez, su defensa ha sido diferente. Lo que yo creo que está pasando es que Demet está harta. Harta de que solo se hable de su vida privada, harta de los rumores, harta de que la gente se meta donde no le importa. Y esta respuesta es su manera de decir, ya basta. Es como si dijera, sí, quizá hay un vacío, pero ese vacío es mío, y no voy a llenar ese hueco con lo que vosotros queráis que haya. ¡Boom! Directa y al pie. Muchos dicen que es una forma de esquivar la pregunta, de no dar pistas sobre si está con alguien o no, y sí, puede ser. Pero yo sospecho que va más allá. Es como si estuviera diciendo, mi felicidad no depende de si tengo novio o no. Y eso, señores, es un mensaje potente. Un mensaje de amor propio, de independencia. Piensen un poco. Si realmente estuviera enamorada y feliz, ¿no lo gritaría a los cuatro vientos? No digo que no tenga a alguien, claro, quién sabe. Pero su forma de responder deja entrever que su bienestar no está atado a una relación. Que ella está completa consigo misma. Y eso es algo que a mucha gente le cuesta entender, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde parece que si no estás en pareja, algo falla. Pues no. Demet parece que se ha dado cuenta de eso. Y la cara de la gente al escucharla, imagino la escena. Todos esperando el típico sí, estoy con X o no, estoy soltera y feliz, y ella le suelta eso. Se quedaron a cuadros. Es como cuando te esperas un caramelo y te dan un limón. Sorpresa total. A mí me parece genial. Que se centre en su carrera, en su arte, en ella misma. Porque Demet Özdemir es una artista, es una mujer con talento, y no solo una cara bonita que va de relación en relación. Y si ese vacío que ella menciona es una oportunidad para crecer, para encontrarse, pues mejor que mejor. Y claro, esto abre un debate. ¿Qué significa realmente tener un vacío en el corazón? ¿Es solo la ausencia de una pareja? ¿O puede ser algo más profundo? Quizá una búsqueda de algo que ella misma se ha propuesto encontrar. Yo creo que ella está marcando su propio camino. Y esa respuesta, que para algunos es desconcertante, para mí es una declaración de intenciones. Una forma de decir, mi vida, mis reglas. Así que, después de esta respuesta que ha dejado a todos helados, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet Özdemir está intentando decirnos que está más feliz que nunca consigo misma, o que simplemente está huyendo de los periodistas?